Jóvenes, bienvenidos nuevamente a su materia estudio de las contribuciones. Esta semana tocaremos lo que es semana 4, que se refiere a lo que son derechos y obligaciones de los contribuyentes. Iniciamos con lo que es el artículo número 18 dentro de lo que es el apartado del título 2 del Código Fiscal, continuando con el tema de la semana pasada. Vamos a ver que el título 2 nos menciona todos los derechos y las obligaciones que tenemos los contribuyentes. Iniciando con este artículo 18, nos habla de las formalidades de las promociones en materia fiscal. ¿Y qué son las promociones fiscales? Bueno, prácticamente las promociones no son otra cosa más que lo que nosotros o las peticiones que nosotros le hacemos a la autoridad fiscal. Aquí en la lámina nos dice que toda promoción dirigida a las autoridades fiscales deberá presentarse medio documento digital con firma electrónica avanzada. Entonces, de alguna manera, toda petición o promoción que le hagamos a la autoridad fiscal debemos de hacerla indudablemente a través de un documento digital, o sea, en su página de internet del SAT, y obviamente esta tendrá que estar establecida con una firma electrónica avanzada. También nos dice en esta lámina que de alguna manera los contribuyentes van a tener, permítanme, aquí está. Los contribuyentes dice que exclusivamente que se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas pueden optar de alguna manera por no utilizar la firma electrónica. Claro está, esta situación solamente se da cuando solicitan este tipo de contribuyentes a la autoridad fiscal la oportunidad de no hacerlo. Dice que el SAT, mediante reglas de carácter general, podrá determinar las promociones que se presentarán mediante documento impreso. De igual manera, en la miscelánea fiscal, que son las reglas de carácter general, nos va a indicar cuándo y quiénes pueden llevar a cabo este tipo de procedimiento a través de un documento impreso. Ahora bien, las promociones nos dice aquí que deben enviarse por medios electrónicos que va a autorizar el SAT mediante reglas de carácter general a las direcciones electrónicas que al efecto apruebe dicho órgano. Estos eh, promociones deben de cumplir con ciertos requisitos primordiales, por decirlo de alguna manera. Si no cumplen esos requisitos, vamos a ver aquí que nos indica que se van a desechar de alguna manera. El primer requisito que nos marca el artículo 18 es el nombre, denominación o razón social y el domicilio fiscal manifestado en el RFC para efectos de fijar la competencia de la autoridad y la clave que correspondió a dicho registro. Efectivamente, el primer requisito es, pues debe tener nuestro nombre, ¿no? Y el lugar o nuestro domicilio fiscal en el cual estamos inscritos en el RFC. ¿Para qué? Como lo estamos enviando a través de un medio electrónico, la autoridad a través de este supuesto es que puede dirigirnos a la administración local correspondiente y esas personas que pertenecen a esta administración correspondiente tendrán de alguna manera que dar solución o lectura a esa petición. Segundo, requisito nos dice que señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción, efectivamente. Si se refiere a una multa, por ejemplo, que yo estoy solicitando a lo mejor el tema de una disminución o algo así, pues tendré que decir que la Administración Local de Recaudación de la Administración Desconcentrada de México 1, ¿no? Que corresponde aquí a Toluca. Y el propósito, bueno, la reducción de una multa establecida en el artículo fulanito de tal. Entonces ya estoy señalando el porqué. Y por último, una dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. Efectivamente, el SAT aún y cuando tiene nuestra información como correo electrónico, sí es de alguna manera necesario que también lo coloquemos como parte fundamental. Luego, nos dice que cuando no cumplamos con alguno de los requisitos de la fracción uno o 2, la autoridad nos va a dar 10 días para que podamos de alguna manera subsanarlo, entregarle esa información y con eso podamos hacer frente al tema de entregar este tipo de información. Dos, en el caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la promoción se tiene por no presentada y así cuando se omita señalar la dirección de correo electrónico. Efectivamente es, no me entregaste, no subsanaste el error de esas dos fracciones, entonces la doy como no presentada. ¿Qué significa? No significa que con eso me rechazó, yo no puedo volver a hacer, no. Lo puedo volver a hacer, lo puedo volver a tramitar, pero de alguna manera ese primer momento, ese primer acto que realicé queda deshecho o desestimado. Luego nos vamos con el artículo 19, el tema de la representación en trámites y recursos administrativos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues de alguna manera nos dice que la representación de las personas, tanto físicas como morales, ante las autoridades se hará de la siguiente manera o mediante los siguientes documentos. Esto lo establece el artículo 19. Entonces nos dice, ojo con esto,
podemos ser representados tanto personas físicas como personas morales, ¿de acuerdo? Personas físicas, sujetos con derechos y obligaciones, personas morales, conjunto de personas físicas con un fin común. Ok. ¿Cómo vamos a representarnos? Con la más común, una escritura pública, lo que llamamos un poder notarial, ¿sí? Un documento que emite un notario público en el cual el representante de la empresa, el consejo de administración, da estas facultades a esta persona para que pueda en su nombre representarla ante las autoridades fiscales. Otra manera nos dice aquí que es ante una carta poder firmada entre dos testigos y ratificada las firmas del otorgante y testigos ante las autoridades fiscales, notario fedatario público, que es muy similar al de arriba, ¿sí? Normalmente, como les comento, la más ocupada es el tema de una escritura pública. Y lo dice que aquí esto debe estar acompañado de la identificación del contribuyente o representante legal, previo cotejo con el original. Entonces, todo esto, de alguna manera, es la manera como nos pueden representar tanto personas físicas como personas morales ante autoridades fiscales. Dice que se podrá solicitar a las autoridades fiscales la inscripción de dicha representación en el registro de representantes legales de las autoridades fiscales y están expedirán las constancias de inscripción correspondiente. ¿Qué significa esto? Que yo pudiera ante la autoridad fiscal decirle, oye, inscríbeme en tu registro que tienes de que yo soy representante, ¿sí? De esta persona moral, de esta persona física, ¿de acuerdo? ¿Eso lo podemos hacer? Sí. ¿Normalmente se hace? No, ese es diferente. Dice que la solicitud para esta inscripción, primero debe ser un escrito libre, debidamente firmado por quien otorga el poder y por obviamente el que está aceptando el mismo, ¿no? Acompañado con el documento que conste la representación y los demás documentos que van a establecer la miscelánea fiscal para este supuesto. Nuevamente repito, solamente esto es para la inscripción ante el registro de representantes para las autoridades fiscales. Si yo solamente cuento con mi instrumento notarial, con eso puedo estarme presentando. El tema es que tendré que estarlo presentando a cada momento que yo vaya ante una autoridad. Estar inscrito en esta dicha representación de autoridades fiscales o en esta base de datos es que ya no es necesario volverlo a presentar porque ya tienen de alguna manera establecido que yo soy una persona representando a otra. Siguiente es el artículo 20, que nos habla del momento en el que se van a causar las contribuciones y los pagos. Como vemos, este es una obligación. Los dos anteriores son derechos. El 18 es un derecho para yo establecer promociones, solicitar a la autoridad, 19 para representarme, pero en este caso ya el 20 es una obligación que tengo como los contribuyentes. Como les mencionaba, esta semana estamos hablando de los derechos y las obligaciones de los contribuyentes. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, nos dice que las contribuciones y sus accesorios se causarán y se pagarán en moneda nacional. Primer punto, todas las contribuciones y accesorios se van a pagar en moneda nacional. Nada de que yo voy a llegar al banco y lo quiero pagar en dólares o en euros o en yenes o otra moneda, no es susceptible de hacer eso. Ahora bien, dice también que para determinar las contribuciones y sus accesorios se considera el tipo de cambio a que se haya adquirido en la moneda extranjera, de que se trate, y no habiendo adquisición, pues obviamente el tipo de cambio que establezca el Banco de México y que se publique el día anterior en el que se causen las contribuciones, ¿no? De alguna manera, si yo estoy determinando contribuciones porque mis ventas son en dólares, voy a determinar mis contribuciones, pero no en dólares, sino las tendré que determinar en moneda nacional utilizando este procedimiento que marca de alguna manera el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación. Dice que también se aceptará como medio de pago de las contribuciones el tema normal de las transferencias electrónicas a la tesorería de la Federación, que es lo más común, o sea a través de ventanilla bancaria para las personas físicas, y también a través de cheques certificados o de caja, un cheque el cual esté expedido a nombre de la autoridad fiscal, esté certificado por el banco, y con esto de alguna manera puedo yo entregarlo y con esto se pagarían las contribuciones. Ahora bien, lo que es una transferencia de fondos. El artículo 20 nos los dice, si se entiende por transferencia de fondos, el pago de las contribuciones que por una instrucción perdón, de los contribuyentes a través de una afectación de sus fondos de cuenta bancaria a favor de la tesorería. Entonces, prácticamente es lo que conocemos nosotros. Y bueno, también nos dice aquí que los pagos que se hagan, cuando nosotros hagamos pagos de contribuciones, específicamente de un crédito fiscal, cuando ya tengamos el tema del pago del impuesto, recargos, multas, gastos de ejecución, nos dice que estos, ¿sí? Se aplicarán de la siguiente manera. Antes del adeudo principal, ejemplo, yo debo 10,000 pesos a la autoridad, le debo 500 pesos de recargos, 100 pesos de multas y a lo mejor 500 pesos de gastos de ejecución. ¿Qué va a pasar? Bueno, me dice, bueno, tú me debes todo ese dinero.
Antes de aplicarlo a tu primer pago, que son tus 10,000, tu principal, primero voy a cobrarme de lo que me estás dando de 5,000 pesos, un pago de 5,000. Primero cobro los 500 pesos de gasto de ejecución. Cobro el tema de los recargos y luego las multas. Y ya si me queda, entonces ahora sí me voy contra el principal. ¿Sale? Esa es la manera como la autoridad fiscal aplica este tema del pago de las contribuciones. Dice que regula también el derecho del contribuyente para obtener la devolución de un pago del indebido del contribuciones al fisco federal. Sí, efectivamente también vamos a regular el derecho, sí, de obtener la devolución de un pago del indebido al fisco federal. También el artículo 20 establece que yo puedo obtener ese pago del indebido y el plazo que tiene la autoridad para entregarme ese dinero, digamos de alguna manera, una vez hecho mi trámite, mi promoción fiscal, son de 40 días siguientes a la presentación de la solicitud. Y en tema de cuando sean contribuyentes dictaminados, su plazo de devolución son 25 días. Muy bien. Ahora bien, dice, las autoridades fiscales, artículo 22, las autoridades fiscales para verificar la procedencia de la devolución podrán requerir al contribuyente en un plazo no mayor de 20 días información adicional prácticamente. ¿Qué significa? Estamos viendo que el artículo 22 nos dice que yo puedo solicitar en devolución pagos del indebido o saldos a favor. Bueno, ¿cuándo? 40 días me debe decir la autoridad. Pero ahora bien, me dice la autoridad, ojo, yo para verificar que ese saldo a favor que me estás pidiendo en devolución, puedo yo solicitarte información adicional, ¿sí? En un plazo de 20 días posterior a que me presentaste tu solicitud. Me la estás presentando, tengo autoridad 20 días para pues, solicitarte información. Si después de esos 20 días no te solicité información, entonces ya no puedo solicitarte más de la misma. Dice que para tal efecto las autoridades fiscales requerían al promovente, o sea, la persona que está solicitando el devolución, a fin de que en un plazo máximo de 20 días cumpla con lo solicitado, efectivamente. Te entrega la autoridad dentro de los 20 días posteriores a que hiciste la solicitud de devolución. Te dice, ¿sabes qué quiero esta información? Ahora bien, dice aquí, la autoridad te da 20 días para que tú le entregues esa información. Dice que las autoridades fiscales solo pueden efectuar un nuevo requerimiento dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se haya cumplido el primer requerimiento. ¿Pueden hacer un segundo requerimiento? Sí. Máximo 10 días posteriores a que hicieron el requerimiento, si no, ya no lo podrían hacer. Y lo dice que para el cumplimiento del segundo requerimiento, el contribuyente solamente va a contar igualmente con 10 días para entregar esa información. Dice que el periodo transcurrido entre la fecha en que se hubiese notificado el requerimiento y la fecha de estos que sean proporcionados, ¿sí? No se computarán en la determinación del plazo para las devoluciones antes mencionadas. ¿Qué significa? Como explicamos la sesión anterior, tenemos que en la primer parte del título 1 del Código Fiscal establecen cuáles son los días hábiles para el conteo, ¿no? Bueno, de alguna manera establece que estos 20 días que nos da la autoridad para proporcionarle la información, estos 20 días quedan suspendiéndose el plazo de los 40, no se cuentan dentro de ese supuesto. Dice que las autoridades fiscales podrán devolver una cantidad menor a la solicitada por los contribuyentes con motivo de la revisión efectuada de la documentación. Efectivamente, ¿qué quiere decir esto? Yo le estoy solicitando a la autoridad 10,000 pesos, ella verifica, analiza la información que yo le estoy entregando y que dice, bueno, con base en esa información, ya a Cristian no le devuelvo 10,000, le regreso 5,000, ¿sabes qué? Porque de alguna manera yo observé que hay una irregularidad, entonces quito esa parte que no corresponde y te entrego solamente lo que a mi parecer estaría correcto. Dice que en el caso de que las autoridades devuelvan la solicitud de devolución a los contribuyentes, se considera que esta fue negada en su totalidad. ¿Qué quiere decir? Cuando ya la autoridad devuelve la solicitud, dice no, es que de alguna manera fue rechazada esa solicitud. Ojo, no significa que con tal supuesto es que ya no me van a devolver. Bueno, técnicamente esto es que algo la autoridad encontró y entonces yo puedo volverla a solicitar para subsanar de alguna manera esa situación. Dice que no se considera que las autoridades fiscales inician facultades de comprobación cuando soliciten los informes, datos o documentos. Si efectivamente cuando la autoridad dentro de esos 20 días me solicita información, no se considera que la misma está efectuando facultades de comprobación que establece el artículo 42. Dice que cuando motivo de la solicitud de devolución la autoridad inicie facultades de comprobación, dice que la va a tener un plazo de 40 días para la devolución y que será suspendida hasta que se emita la resolución. ¿Qué quiere decir? Solicito información,
digo, la devolución, me solicita de alguna manera información la autoridad fiscal, se da cuenta de de alguna situación como que se le hace rara, suspende en un momento lo que es la devolución y inicia facultades, me empieza a revisar ya de otra manera más profunda y de alguna forma establece si es procedente o no la devolución ya derivado de esas facultades de comprobación, reactiva el plazo de los 40 días de la solicitud de devolución y entonces ya me procede a notificar la resolución respectiva. Esto continúa siendo el tema de las devoluciones, ¿sí? Donde nos indica en el artículo 22A que cuando los contribuyentes presenten una solicitud de devolución de un saldo a favor o un pago del individuo, la devolución se efectuará fuera del plazo establecido, las autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente del vencimiento de dicho plazo, conforme a la tasa del artículo 21. Vamos a ver más adelante que también nosotros tenemos una obligación que es el pago de de los recargos por pagar extemporáneamente las contribuciones, pero ¿qué pasa también cuando yo estoy solicitando un saldo a favor y la autoridad no me paga en tiempo y forma? Ella también está obligada a pagarme los famosos recargos a mi favor, ¿sale? Dice que las autoridades fiscales estas devoluciones las van a efectuar mediante depósito en la cuenta del contribuyente. Importante, la autoridad fiscal no nos paga en efectivo, siempre nos va a transferir ese dinero a nuestras cuentas bancarias. Claro, tenemos que demostrar que esa cuenta está en nuestro nombre y es de es nuestra de alguna manera para que sea fidedigna para la autoridad y esta misma nos proporcione el dinero. Ahora bien, continúa el artículo 23, la famosa compensación. Dice que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligadas a pagar por adeudos propios o retención a terceros. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Bueno, veíamos la clase pasada el tema de extinción de la obligación fiscal. Bueno, pues aquí está el tema de la compensación. Una forma de extinción decíamos que era la compensación. Aquí está el fundamento legal del artículo 23, donde de alguna manera nos dice que cuando tengamos saldos a favor podemos pagar con eso las contribuciones. Dice que el contribuyente, obviamente, para hacer esa compensación hay que presentar un aviso dentro de los 5 días siguientes a aquel en que se haya efectuado la declaración donde se ejecute la compensación. De alguna manera, la autoridad también revisa esos supuestos de compensación. Dice que las autoridades fiscales notificarán personalmente al contribuyente la resolución que determine de la compensación. Obviamente, una vez revisada esa compensación, la autoridad va a decir si procede o no procede. Dice que si la compensación se hubiese efectuado y no procediera, se causarán recargos con base en el artículo 21. Efectivamente, si yo compensé 5,000 pesos, pero la autoridad identifica que no eran procedentes, me va a decir, ¿sabes qué? Págame la contribución que me tienes que haber pagado con recargos. Es la penalización por haberlo hecho de manera eh, no correcta. Y luego brincamos al artículo 26. El artículo 26 es obligación también de los contribuyentes. Dice que aquí que el obligado principal es quien causa la contribución, por ende, quien debe de cumplir con la obligación tributaria en primera instancia. Efectivamente, estamos hablando de responsabilidad solidaria y nos dice que el obligado principal pues, es el que está de alguna manera obligado a cumplir con esta contribución, ¿no? Dice que, sin embargo, bajo circunstancias expresas determinadas por el artículo 26 que estamos viendo, ¿sí? Terceros ajenos al hecho imponible se obligan solidariamente con la obligación principal hasta por el límite establecido por la ley. ¿Qué significa? En este artículo 26 vamos a ver que el contribuyente, ¿sí? Persona física o moral, está obligada a pagar las contribuciones y él es responsable de pagar incorrecto o no pagar. Pero ¿qué pasa? Que de alguna manera, con base en este artículo, hay personajes, terceras personas que también van a estar involucradas y van a ser responsables solidarios con el contribuyente por no hacer el pago de las contribuciones o no enterarlas. El primero de ellos es la fracción 1, dice que los prestadores de servicios, o sea, el empleado. Dice que quien tiene la obligación solidaria, obviamente quien tenga la obligación de retener, quién va o qué va a causar o va a dar origen a la responsabilidad, el no retener, ¿no? Hasta el monto de la retención. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de los patrones. Un patrón con sus trabajadores, con base en la ley, dice que está obligado a retenerles el impuesto sobre la renta y a enterarlo a la autoridad fiscal. ¿Qué pasa si yo, Cristian, tengo trabajadores, les retengo 1,000 pesos en el mes de octubre, no lo pago? Pues la autoridad me dice, bueno, el trabajador ya no es responsable de pagar la contribución. Quien es responsable de pagar la contribución es el patrón porque él ya la tiene. Entonces, a eso se refiere este artículo, que él es responsable.
La siguiente es quien realice el acto o la actividad ordenada. Obviamente aquí quien esté recaudando ese impuesto, en este caso ponemos IVA. ¿Cuál va a ser la situación? El no recaudar. Obviamente hasta el monto que tenía. Aquí fracción 2 dice que quien realice la situación jurídica del hecho, obviamente quien esté obligado a realizar los pagos, es la persona que es la responsable solidaria. ¿Por qué causa? Pues por no presentar esos pagos hasta el monto que le corresponde. Fracción tercera, pues aquellos liquidadores o síndicos van a ser responsables solidarios, ¿sí? Con aquellas empresas que estén en proceso de liquidación o quiebra. ¿Por qué? Pues obviamente por los avisos, ¿sí? Que se establecen en el Código Fiscal de la Federación el no presentarlos. ¿Quién más? Directores generales, gerentes generales, administradores únicos también son responsables solidarios por obviamente con las personas morales y personas físicas de alguna manera cuando hablemos de representaciones. Obviamente ellos son responsables solidarios, como nos indica aquí la lámina. ¿Quién más son de responsables solidarios? Los adquirientes de negociaciones, ¿sí? Aquellas personas que adquieren alguna sociedad, la compran, obviamente ellos son responsables de ese negocio, ¿sí? Obviamente por las contribuciones que adeuden las mismas sin exceder el valor de la negociación. Yo compré una empresa por 1 millón de pesos y me doy cuenta que la empresa debe 5 millones de pesos, pues yo soy responsable hasta por el valor de la transacción, el 1 millón de pesos. Siguiente es el representante legal de residencia en el extranjero. Obviamente él es responsable solidario por los movimientos que haga el residente en el extranjero, que es no pagar los impuestos en México. Obviamente él es responsable solidario por el monto de esas contribuciones. El segundo, el tema de patria potestad y tutela aquí para el tema de los menores de edad. Obviamente aquí también es por la omisión de contribuciones, es quienes están obligados. Ejemplo de este es en los comerciales de la tele donde salen los niños ahí jugando con pañales, con comida para bebés. Ellos de alguna manera pues están tributando pero desconocen estas reglas, ¿no? Hay un tema de la tutelaridad o un tutor que es el encargado de llevar a cabo todo este tipo de procedimientos de negociaciones y demás, y obviamente ellos para el pago de impuestos son responsables solidarios. También los legatarios o donatarios, obviamente son responsables solidarios por la omisión del pago de contribuciones de estos legados o de estos donativos que realicen, ¿no? Y también quien manifieste que quiere ser un responsable solidario, que levante la mano, pues de alguna manera él también va a ser responsable de solidario hasta por las contribuciones. Aquellos también terceros que garanticen el interés fiscal, aquellos que queden de alguna manera en garantía cuando se le debe la autoridad, ellos también van a ser sujetos obligados por el cumplimiento de estas personas. Los propios socios accionistas también son responsables solidarios, obviamente por lo que establezca la sociedad. También el tema de sociedades civiles o mercantiles, ¿sí? Cuando se inscriben como accionistas, ellos también van a ser responsables solidarios. Las sociedades que se escindan también van a ser responsables solidarios por los bienes que se tenían en su primer momento y aquellos residentes en el extranjero o empresas residentes en México, obviamente por ese establecimiento o esas operaciones que lleven a cabo en México, son responsables solidarios. De igual manera, aquí personas nacionales que reciban servicios y obviamente no paguen el supuesto, ellos también van a estar obligados por la retención o el pago de las contribuciones. Obviamente el tema de sociedades que administren o propietarios de inmuebles para el tema turístico, pues obviamente son partes relacionadas, ellos también van a estar obligados por el pago de las contribuciones. Igual manera, nos dice aquí que los asociados de una sociedad de participación, de esa figura jurídica que establece el artículo 7 también ellos van a ser responsables solidarios, porque lo habíamos platicado. Ese tipo de sociedades lo que realiza son el mismo esquema como si fueran una sociedad común y los asociados tienen la misma figura y los mismos derechos que un socio accionista de la relación entre este tipo de empresas. Nos dice aquí la lámina que la responsabilidad solidaria comprende los accesorios con excepción de las multas. Tendremos que pagar el principal, las actualizaciones y los recargos, de alguna manera. Ahora de ahí nos brincamos al artículo 27. El artículo 27 nos habla de todo lo referente a lo que es el Registro Federal de Contribuyentes. Nos dice aquí que las personas morales y físicas que deban presentar declaraciones periódicas que estén obligadas a expedir comprobantes fiscales que realicen, deben de solicitar inscripción en el RFC, tener una firma electrónica, obviamente hay que proporcionar su identidad, domicilio y demás información que marque la autoridad, manifestar al RFC su domicilio fiscal, llevar el RFC basándose en los datos que proporciona obviamente la autoridad, que se le asigne esa clave, que es el famoso
la famosa homoclave, ¿sí? Pues de alguna manera aquí el artículo 27 nos establece, también dice que la clave del RFC se proporcionará a los contribuyentes a través de la cédula de identificación fiscal o constancia de registro y deberá contener las características que marca el SAT y sus reglas de carácter general. Entonces, este artículo 27 ahorita fue general, pero realmente nos establece en varias fracciones y en varios supuestos qué es lo que nosotros debemos de cumplir. Bueno, otra obligación que tenemos es la obligación de llevar contabilidad, artículo 28. Dice también que las personas que, de acuerdo con las disposiciones fiscales, estén obligadas a llevar contabilidad deberán observar las siguientes reglas. Esto es lo que establece de alguna manera la autoridad como el tema de o el concepto de contabilidad. Es el de llevar sistemas o registros contables, asientos contables de contabilidad, llevar la contabilidad obviamente en el domicilio fiscal, hay que tener un control de inventarios o de las mercancías, obviamente quienes se enajenen tema de combustibles deben de llevar unos registros especializados que se llaman controles volumétricos, donde van a registrar las entradas y salidas de este tipo de productos para mantener todo en orden. De alguna manera, lo que se integra para efectos de la contabilidad nos dice aquí que son pues todos los sistemas o software contables donde registramos el tema de nuestras pólizas, perdón, también los papeles de trabajo, las cuentas especiales o así como las cuentas bancarias, los libros y registros sociales, las actas de asamblea, actas de accionistas, esas también van a formar parte. Dice que equipos, sistemas electrónicos de registro fiscal, las cajas registradoras pueden ser en este supuesto. Y también nos dice que la documentación comprobatoria de los asientos contables, quiere decir que todos los FDIs de ingresos, de gastos, de inversiones, esos también van a formar parte integrante de la contabilidad. Ahora bien, artículo 30 nos dice que debemos de conservar los libros y la contabilidad, ¿sí? En nuestro domicilio. Dice aquí, las personas obligadas a llevar contabilidad deberán conservarla en su domicilio fiscal y ponerla a disposición de las autoridades fiscales. Debemos de conservar nuestra contabilidad en nuestro domicilio fiscal. Dice, las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad deberán conservar en su domicilio todos los documentos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Actualmente todos llevan contabilidad excepto lo que es el tema de arrendamiento, pero prácticamente ya todos están llevando contabilidad. También dice que la contabilidad y la documentación relacionada con el cumplimiento de disposiciones fiscales deberá conservarse en un plazo de 5 años, ¿sale? Es lo que nos menciona de alguna manera este artículo. Dice que tratándose de actas constitutivas, contratos de asociación de participación, actas que hacen constar el aumento y disminución de capital, fusión, escisión, así como el tema de dividendos, declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio. Dicha documentación dice que deberá conservarse por todo el tiempo en el que subsista la sociedad o contrato de que se trate. ¿Sale? ¿Qué significa? Pues que mi acta constitutiva debe sí o sí, la debo de conservar los, todo el tiempo que siga viva mi empresa. ¿Sale? No las puedo destruir de alguna manera. Ahora bien, vamos a ver el artículo 31 que nos habla de los medios y formatos electrónicos. Dice que las personas deberán presentar solicitudes en materia del RFC, como son las declaraciones, avisos e informes, en documentos digitales y con su firma electrónica avanzada. Efectivamente, en la actualidad, nosotros hasta para presentar una declaración, hacer un aumento de obligaciones, un cambio de domicilio, que son obviamente solicitudes en materia del RFC, forzosamente necesitamos tener nuestra firma electrónica avanzada, que era algo que hemos visto la semana pasada en la obligación que establecía el Código Fiscal. Dice que cuando las disposiciones fiscales establezcan que se acompañe un documento distinto a escrituras, poderes notariales, este no sea digitalizado. La solicitud de la vista se podrá presentar en medios impresos. Dice también que los contribuyentes van a poder cumplir la obligación a que se refiere el párrafo anterior, el tema de entregar documentos o promociones de manera escrita en oficinas, obviamente en asistencia al contribuyente, el SAT va proporcionando información necesaria para que sea enviada en medios electrónicos, ¿no? Lo ideal actualmente es todo se hace a través de medios, perdón, de medios electrónicos. Es muy complicado hacerlo de manera presencial, ya casi ya no es viable hacer ese tipo de procedimientos. Ahora bien, artículo 31 dice que nos habla del tema de las declaraciones. Dice que los contribuyentes que tengan obligación de presentar declaraciones periódicas, o sea, de manera mensual, ¿sí? De conformidad con las leyes fiscales respectivas, continuarán haciéndolo en tanto no presenten los avisos. Esto, de alguna manera, es avisos de que yo ya no voy a trabajar, me voy a hacer una suspensión, es cuando yo no presento declaraciones, mientras yo debo de presentarlas.
siempre, de manera que me establezca mi obligación fiscal, ya sea mensual, trimestral, semestral, dependiendo del tipo de régimen en el que tribute, obviamente las tengo que seguir presentando. Por eso nos dice el siguiente párrafo lo siguiente: tratándose de declaraciones de pagos provisionales o mensual, los contribuyentes deberán presentar dichas declaraciones siempre que haya cantidad a pagar, saldo a favor o cuando no resulte cantidad a pagar. Eso quiere decir que siempre tenemos que presentar nuestras declaraciones, la obligación formal, como se le llama. Dice que cuando no existe impuesto ni saldo a favor, dice, deberá cumplir en declaraciones normales o complementarias. Los contribuyentes deberán informar a las autoridades fiscales las razones por las cuales no se realiza el pago. Efectivamente, tenemos que presentar declaraciones, aun y cuando no tengamos pago de contribuciones. Dice que cuando por diferentes contribuciones se deba presentar una misma declaración de aviso y se omite hacerlo, por alguna de ellas se tendrá por no presentar la declaración o aviso. Efectivamente, si yo tengo que presentar varios conceptos de contribuciones diferentes y no lo hago, pues estaría de alguna manera fuera del plazo. Dice que cuando las disposiciones fiscales no señalen el plazo para la presentación de declaraciones, se tendrá por establecido 15 días siguientes a la realización del hecho. Si normalmente las declaraciones que nos establece como obligación la autoridad son los días 17 del mes siguiente posterior, excepto por algunos movimientos que tenemos, nos marca que normalmente que son 15 días posteriores o 5 días posteriores a cuando yo realizo la operación. Artículo 32, continuamos con las declaraciones, pero aquí nos habla de declaraciones, van a ser definitivas y solo se podrán modificar hasta por 3 ocasiones. Este artículo es el que nos habla de declaraciones en manera complementaria, cuando nosotros solamente podemos presentar nuestra primera declaración que es definitiva, pero podemos modificarla hasta por 3 ocasiones, en 3 declaraciones complementarias. Yo ya no puedo hacer más porque de alguna manera podría ser multado. Sí lo puedo hacer, sí la voy a presentar, la página me va a permitir, pero puede ser sujeto de una multa por haber excedido este supuesto de poder presentar solamente en 3 ocasiones una modificación a las declaraciones. Dice que la modificación de las declaraciones a que se refiere este párrafo se efectuará mediante presentación de declaración que sustituya a la anterior. Las complementarias siempre van a sustituir a las anteriores declaraciones. Dice que el contribuyente podrá modificar en 3 ocasiones estas declaraciones, aun cuando haya sido iniciado facultades de comprobación, en los siguientes casos. Uno, cuando solo incremente sus ingresos o valor de actos, cuando disminuya deducciones o pérdidas, cuando el contribuyente haya dictaminado por contador público sus estados financieros, o cuando la presentación de la declaración modifique la original por la que estaba obligada por expreso de ley. Bueno, de alguna manera estos son los supuestos por los cuales yo puedo presentar por más de 3 ocasiones mis declaraciones. De ejemplo, Cristian presenta su declaración de enero una vez, luego presentó complementaria 1, complementaria 2, complementaria 3. La autoridad llega a hacerme facultades de comprobación y obviamente me dice, ¿sabes qué? Hubo un error en tu declaración, tienes que presentar. Obviamente estaría yo presentando una cuarta complementaria. Bueno, esa es la única ocasión en la que me permite la autoridad presentar este tipo de declaraciones que excedan de 3, solamente cuando es un tema de facultades de comprobación. Ahora bien, nos vamos a lo que es el artículo 17, o nos regresamos un poquito al artículo 17 del Código Fiscal, que nos habla de la actualización de las contribuciones. Las contribuciones sí o sí deben de actualizarse siempre por el transcurso del tiempo, recordando que nosotros tenemos una economía inflacionaria y obviamente el valor de nuestra moneda cambia día a día por el efecto inflacionario. El artículo 17 nos dice lo siguiente: dice que el monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo del fisco federal, se actualizarán por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que deberían actualizarse. Aquí nos dice entonces, y subraye, que nosotros vamos a tener que aplicar actualización siempre de contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo del fisco. ¿Cómo vamos a hacer esta actualización? Bueno, aquí nos dice en el segundo párrafo: dicho factor se obtendrá dividiendo el índice mensual de precio al consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado mes del índice correspondiente del mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Entonces, de alguna manera, la fórmula la puse yo ya desglosada aquí abajo, ¿sí? De alguna manera, en la cual nos dice que nosotros siempre vamos a actualizar con el INPC del mes anterior al más reciente, con el INPC del mes anterior al más antiguo. Esa es como que la fórmula de forma general. Nos dice también aquí en el artículo 17 que en los casos de que los INPCs
del mes anterior aún no estén publicados, no va a pasar nada. Vamos a buscar el anterior a ese y con ese es el con el que vamos a ir trabajando. También nos dice que cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo sea menor a uno, o sea, este factor que nosotros estamos determinando aquí sea menor a uno, entonces nosotros siempre lo vamos a determinar y lo dejaremos con la unidad, con un número uno. También nos dice que cuando, de conformidad con las disposiciones fiscales, se deba determinar este factor, el resultado debe ser hasta 10 milésimas. ¿Qué significa? Que después del punto decimal va hasta 4 unidades, 4 decimales. También nos dice que obviamente las cantidades que se determinen para el fisco van a sufrir un efecto de redondeo. Nos dice que para determinar el monto de las cantidades a que se refiere el párrafo sexto y séptimo de este artículo, se consideran inclusive las fracciones del peso. No obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades queden de 1 centavo a 5 pesos en exceso de decenas y se ajusten a la decena inmediata anterior, de 5,01 a 9,99, obviamente suben al peso siguiente. ¿Qué significa esto? Si yo me determino una contribución a pagar de 153 pesos con 30 centavos, yo lo voy a redondear a 153 pesos. Si yo tengo 153 pesos con 61 centavos, me voy a ir a 154 pesos. Lo subo al peso siguiente. Eso es lo que establece en el tema del artículo 7 de las contribuciones. Ahora bien, también vemos el artículo 21. El artículo 21 nos habla de los recargos. Dice que cuando no se cubran las contribuciones o aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará con el supuesto que tenemos del artículo 17A y deben de pagarse además recargos por concepto de una indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que actualizar las contribuciones y después aplicarle estos recargos porque obviamente los recargos es un castigo que yo tengo, es un accesorio que veíamos dentro de las semanas pasadas y eso es una indemnización al fisco federal. También nos dice que dichos recargos se van a calcular aplicando al monto de contribuciones o aprovechamientos, obviamente actualizados, la tasa que resulte aplicar, los recargos de cada uno de los meses transcurridos, ¿sale? Dice también que la tasa de recargo para cada uno de los meses de mora será lo que resulte del 50% de la tasa que se establezca. Esto es para mora, esto es únicamente para otro supuesto, no del que estamos hablando. Dice que los recargos se causarán hasta por 5 años, salvo en los casos en los que se refiere al artículo 67. Efectivamente, solamente los recargos los podemos determinar hasta 5 años. Un año tiene, de alguna manera, 12 meses, estamos hablando que en 5 años son 60 meses. Máximo son 60 meses de recargos y obviamente estos deben de aplicarse de esa manera. Dice también que los recargos se causarán hasta por 5 años, salvo lo que establezca el artículo 67, que es lo que decíamos. Y esta es la tabla actual de los últimos años. Nuestra tasa de recargos de 2018 a la fecha es del 1,47. Hacia atrás, la tasa era del 1,13. Esa es la variación que tenemos de tasa de recargos. Y bueno, aquí traje un pequeño ejercicio también para poderlo entender. Nos dice que de alguna manera, Tania tiene que pagar un impuesto sobre la renta. Aquí nos indica un impuesto sobre la renta por tema de, permítame que saco la pluma, un impuesto sobre la renta de 8,963 pesos. Esos 863 pesos de alguna manera es lo que se tiene que pagar o la contribución, ¿cómo decirlo?, omitida de alguna manera. Esta contribución corresponde a lo que es el mes de abril de 2018 y obviamente el pago lo están efectuando el 17 de julio del 2020. O sea, hasta 2020 es que están efectuando el pago. Por consiguiente, nosotros lo que tenemos que hacer para actualizar y aplicar los recargos a una contribución, que se llama en este caso impuesto sobre la renta de 8,963, primero necesitamos determinar la actualización con base en este artículo 17A del Código Fiscal de la Federación. Y con base en la fórmula que veíamos del factor es obviamente el INPC del mes anterior, ¿sí? Al más reciente, nos dice aquí, entre el índice nacional del precio al consumidor del mes anterior al más antiguo. Poniendo aquí arriba de alguna manera el desglose, el mes más reciente es el mes de julio, que es el más reciente, el mes más antiguo es abril 2018 al que corresponde la contribución que tenemos aquí. Entonces, de alguna manera, el mes anterior, como lo manejamos aquí en color amarillo, el mes anterior va a ser para julio, va a ser junio, y para abril va a ser
marzo del 2018, obviamente cada año al que corresponde. Por lo cual nosotros tendremos que aplicar el tema de los INPCs, ¿sí? Estos INPCs no es otra cosa más que el índice nacional de precios del consumidor que establece el valor de la inflación en México de manera mensual. Este tipo de, o este índice lo establece el INEGI y obviamente es publicado a través de el Banco de México en la página oficial del Diario Oficial de la Federación. Al final de la presentación yo les voy a dejar los principales índices para que ustedes los tengan y de alguna manera les sea más fácil. En este caso yo aquí ya los tengo establecidos en mi lámina. Me dice que con base en lo que tenemos acá arriba, voy a poner puntero láser, bueno, aquí nos dice que nosotros tenemos que establecer el INPC del mes anterior al más reciente. Ya sé cuál es el más reciente, el anterior, quedamos que es junio, por lo cual aquí ya puse junio 2020. Luego la siguiente es INPC del mes anterior al más antiguo, el más antiguo era abril 2018, anterior marzo 2018. Se sustituye con los valores del INPC de cada uno de estos años, se divide y obviamente con base en lo que mencionábamos en las láminas anteriores, los índices, en este caso del factor de actualización, se aplicará sobre 10 milésimas, 4 decimales después del punto. Por eso es que mi resultado es 1.0728. Ese es como primer punto. Segundo, es determinación de los recargos. Como decíamos ahí en la tablita, del 2018 y posterior es 1.47, hacia atrás 1.13. En este caso estamos hablando que es abril 2018, estos 8.963, por lo cual puse aquí una tablita. ¿Sí? Importante esto que puse aquí en rojo, la época de pago. Es importante medirlo porque con base en esto es que nosotros vamos a establecer cuándo se debe de empezar a hacer el conteo de los recargos y hasta dónde. Nos dice que es el mes de abril. El mes de abril, técnicamente, mi época de pago del mes de abril es del 1 al 17 o era del 1 al 17 de mayo del mes siguiente. ¿Sale? Recuerden que la regla nos dice que vamos a pagar las contribuciones del día 1 al 17 del mes posterior al que se trate. Se trata de declarar abril. Abril tenía del 1 al 17 de mayo del 2018. Por lo cual, el recargo empieza a correr a partir del mes siguiente. Por eso es que el mes que empezamos a hacer el conteo es el 17 de junio. Entonces, 17 vamos a ir contando a partir del 17 de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es todo el 2018, todo 2019 y luego en el 2020 me tengo que ver cuándo lo estoy pagando. Me dice que el 17 de julio, por lo cual yo tendré que pagarlo hasta el 17 de julio. Como es el día 17, entra el día 17 de julio. Todavía no me brinco hasta agosto porque no rebasa del 17 de agosto o llega al 17. Si fuera, todavía tendré yo hasta el día 16 de agosto y quedaríamos hasta el 17 de julio. Si yo me voy el 20 de agosto, entonces tendría que tomar también el de agosto. Por eso es que nos estacionamos solamente hasta este. Hacemos el conteo de los meses y obviamente en el 2018 son 7 meses, 2019 12 y 2020 7 meses. Y lo multiplicamos por la tasa de recargos. Obviamente la multiplicación va a ser por 1.47. Le quitamos el porcentaje para que nos dé el número de veces. La tasa de recargos de 2018 es 10.29, la de 2019 17.64 y la de 2020 10.29, que sumada a las tres me va a dar una tasa de recargos de 38.22, ahora sí, por ciento. Y por último, lo único que tendré que hacer es aplicar en una formulita o una fórmula de todo esto. Mi impuesto histórico quedamos que era el impuesto sobre la renta, 8.963. Mi tasa de actualización que determiné es 1.0728, que es la que determinamos acá atrás. Ahora bien, lo que voy a hacer es multiplicar mi impuesto histórico, que aquí lo coloqué, A por B, que es A es impuesto histórico, por el B, que es mi factor de actualización, me da mi impuesto actualizado. Con eso puedo determinar mi parte actualizada, que es prácticamente es la diferencia entre C y A. 9.615 menos 8.963 me da 652. Es la actualización, es lo que yo de alguna manera incrementé y tengo que pagar por el transcurso del tiempo. Después de ahí voy a determinar mi tasa de recargos. Mi tasa de recargos tenemos que aquí es el 38.22%. Entonces ahora para determinar mis recargos es C por E. La letra C es el impuesto actualizado, que nos decía el artículo 21, que los recargos se determinan sobre el impuesto actualizado por la tasa de recargos del 38.22 me da unos recargos de 3.675. Y con esto solamente determino ya mi total a pagar de la contribución, que prácticamente es mi impuesto actualizado, que es la letra C,
más mis recargos de este supuesto. Son 9.615,50 más 3.675,04. Esta persona, por no haber pagado en tiempo y forma 8.963, terminaría pagando 13.290 pesos con 54 centavos. Y bueno, esto sería todo por esta semana. De alguna manera estableceremos en esta semana, recuerden que son examen, y si tienen alguna duda, lo estableceremos.